A continuación, quisiera resaltar los métodos adecuados para lo que son los análisis de dimensión o análisis dimensionales moleculares. Esta plática tiene que ver con datos que ya se han cubierto en la plática anterior, pero a continuación quisiera explicar un poco más lo que es la dimensión molecular y de esta manera entender cuál es la distribución de la masa molar, así como la determinación del grado de polimerización. Esto es una combinación de diferentes moléculas poliméricas. Se puede hacer esto por medio de análisis diversos, por ejemplo, buscando las fructosas, glucosas después de la hidrólisis del polímero, y de esta manera se puede calcular el grado de polimerización o un grado medio, promedio de lo que es la polimerización. Como el doctor Francis comentaba durante su plática, estamos trabajando con un muy buen medio, un conjunto de datos, un grupo de datos excelente, porque estamos trabajando desde perspectivas médicas, están apoyándonos con datos médicos y por eso tenemos muy buena información, recabación de datos. De un lado tenemos cromatografía líquida y del otro lado tenemos lo que es la cromatografía por exclusión de dimensiones, que por sus siglas en inglés es el SSC, y también vamos a hablar de cromatografía líquida de alto desempeño. Y también tenemos diferentes métodos y intercambio de aniones o intercambio aniónico, cromatografía HPAS, todo esto con sus siglas en inglés, y vamos a tener también el HPES, que con este método en particular se determina los parámetros y pulsos. También tenemos cromatografía, que de hecho ya se había cubierto también en la plática anterior. De esta manera cubrimos diferentes criterios para por una separación diferente. Es un criterio diferente que vamos a utilizar como abordaje para cromatografía líquida. Por un lado tenemos la exclusión por tamaño, por entropías, y de esta manera con la entropía la separación es controlada para ver los componentes individuales en cada uno de este volumen excluido. Entonces, una vez más, tenemos el concepto de exclusión por tamaño. Del otro lado, podemos ver para lo que son las columnas HPLC, el control de entalpía. Aquí vamos a ver la diferencia de componentes con potenciales diversos. Y viene siendo la matriz. Todos estos datos conforman la matriz de la cromatografía líquida. Y de esta manera medimos dimensión molar en contraste con el volumen. Y con las columnas HPLC tenemos una confirmación, las columnas de cromatografía líquida. Tenemos los parámetros. Con este equipo, por ejemplo, los parámetros de trabajo son los establecidos de acuerdo al Dionex o Dionex ICS3000, es un sistema cromatográfico compuesto por un sistema en el cual puedes conformar o establecer un gradiente. Y quisiera mostrarles más a detalle. Del lado derecho tenemos una bomba y del lado interno hay una estufa, tipo estufa, con las columnas. Y del lado izquierdo se tiene un colector de muestras que también se puede configurar para que trabaje en forma automática. Todo el sistema nos ayuda para separar fructanos de alto polímero o con contenido alto en polímeros. Y la columna, entonces, tiene que tener la capacidad de poder hacer esta separación, así como los polímeros bajos, bajo contenido y alto contenido de polímeros. De esta manera, trabajamos
con este Carbopac PA200. Este modelo en particular puede analizar ambos de la marca, ambos análisis, y los dos son de la marca Dionex, el ICS3000 y el PA200, con la columna analítica y la columna volumétrica. Tenemos dimensiones de 3 por 250 milímetros y 3 por 50 milímetros. Y todo esto trabaja con una temperatura de 35 grados Celsius. Ahora, también trabajamos con el gradiente de 0.1 molares o 100 milimolares con dióxido de hidróxido. Y aplicamos un gradiente utilizando acetato de sodio o acetato sódico. Pero antes que ello, quisiera detallar en esta tabla superior cómo empezamos antes de inyectar la muestra, 20 o 30 minutos antes, y adaptamos la columna al medio de 100 milimolares de hidróxido sódico, y de esta manera se va agregando hasta que llegue a 1% con este acetato sódico. De esta manera se va preparando, se va estableciendo la forma en que la columna va a trabajar. De esta manera, con un milimol a la solución, es lo que posteriormente va a ser el contenido total, pero se va agregando poco a poco con 100 milimolars. Y después de 20 minutos hemos ya inyectado la muestra, ya empezamos a trabajar, y el gradiente inicia a partir de 5 minutos, y después de 35 a 70 minutos tenemos un gradiente lineal que se incrementa de 1% a 65% en cuanto al acetato cálcico, y cuando ya se cuenta con 150 milimolares en la solución es cuando se logra este punto del gradiente. La tasa de flujo es de 0.4 mililitros por minuto, entonces es bastante reducido. Algunas personas utilizan una tasa de flujo un poco más elevada, y esto me parece que es bueno para una separación óptima. Lo que ven aquí, creo que ya lo habían observado en la plática anterior, es el perfil de la separación de fructanos de un agave de 6 años. Y el profesor Hession también comentaba la diferencia entre los picos que aquí se analizan. Y lo que hicimos fue desglosar la información. Tenemos la primera información de la separación polimérica para poder dar más detalle a esta gráfica, porque de esta manera podemos detallar datos con picos muy exactos, muy precisos en la parte baja del fructano, la parte baja del polimérico. Y, por ejemplo, entre 15 y 20 minutos después de este periodo de tiempo se pueden ver estos picos individuales, pero en cierta forma se agrupan de manera que observamos estructuras similares con picos de diseños también similares. Los fructanos del agave entonces siguen este patrón de diseño. Ustedes pueden observar una gran cantidad de estructuras en los agaves con los que trabajan, pero también en los tepes. Pero para los tepes más elevados, el sistema no puede diferenciar más allá de estos picos individualizados. Por ende, van a tener solamente un pico que a la hora de analizar este TP nos llevan a entender los picos individualizados y la forma en que están agrupados. De esta manera, aunque se cuente con una buena separación, no podemos relacionar el área por debajo de estos picos a la cantidad de esta parte de los polímeros
o esta sección de los polímeros, porque hay obviamente factores de respuesta que considerar, los cuales cambian. Cuanto más elevado sea el polímero, más pequeña va a ser este factor de respuesta o los factores involucrados. Es importante entonces entender cuáles son estos factores de respuesta. Disculpen, me voy a regresar. Años atrás, tratábamos de separar una muestra, creo que era inulina, de alcachofa de Jerusalén, y tratábamos de trabajar por medio de estos picos y su correspondiente análisis, pero también los fructanos se separaron con otros métodos para ver la concentración obvia en estos picos acumulados, concentrados. Y el factor de respuesta estaba en diferentes grados a lo largo y ancho de la gráfica. Por ejemplo, aquí se puede... Lo que descubrimos es que los factores de respuesta llegan asintomáticos, van a ser asintomáticos después de cierto periodo y con grados más elevados de alta polimerasa no se genera una diferencia marcada. Si ustedes quieren calcular, digamos, el sistema o lo quieren calibrar, no necesitamos calcular con estos o basándonos en estos factores de respuesta. Lo que sí hicimos, o por lo menos intentamos hacer, fue calibrar el sistema Dionex para que estuviera capacitado de calcular las dimensiones moleculares dentro de este sistema completo. Y lo que hicimos con la inulina de estas alcachofas de Jerusalén, obviamente con el periodo de cosecha de octubre, periodo o temporada durante la cual los fructanos son más elevados en cuanto a su distribución, y fue posible calcular todos estos picos desde el principio. Incluso tenemos en la segunda gráfica en la pantalla cómo se calcularon estos picos desde que iniciamos, desde 5 hasta 100, casi hasta 100, y lo cual determina un rango muy completo. ¿Cómo lo pudimos hacer? Bueno, con datos muy buenos que nos llevan a relacionar lo que el eje tiempo y dimensión o intensidad de pico. Tenemos impulsos por PET en contraste con el tiempo. Lo que queremos hacer es calcular el TP. Y esta es la relación entre el tiempo y de dónde provienen estos picos. Lo que queremos es ir al origen, de dónde o por qué se generan estos picos tan intensos. Y en forma del análisis de la masa molecular, en este punto en particular, lo que hacemos es llevar a cabo una correlación Lo que hicimos fue graficarlo de esta manera. Esta es la masa molar en contraste con el tiempo. Es una gráfica con eje X e Y, con masa molecular, y podemos obtener, como se observa, una línea que indica independencia entre un parámetro y el otro. Y tenemos una relación del TP y el tiempo para identificar masas menores, así como el promedio de esta masa molecular. Esta masa en promedio molecular está basada en la fórmula base para calcular peso molecular multiplicado por el peso molecular dividido entre la masa total. Entonces, aquí es la suma de todas las partes calculado por o multiplicado por el peso molecular. Del otro lado tenemos el promedio de la masa molecular, que proviene de la fórmula de la suma de todas las partes individualizadas multiplicado
por la masa molecular individualizada o individual dividido entre el peso de todas estas. Entonces, la siguiente diapositiva nos lleva a entender esta masa molar media o promedia relacionada con número y masa. Esta diapositiva tenemos la distribución polimérica en esta alcachofa y su inulina, contenido de inulina. Tenemos la fracción en contraste con el TP. Calculamos una vez más el promedio de la masa molar, esta es a la que nos referimos, en este caso 21, y aquí tenemos el TP calculado a la hora de llevar a cabo la fórmula anterior, nos lleva al 11, al número de 11. Con estos valores podemos tener la polidispersidad de 1.9. Este concepto PD o polidispersidad o dispersión en español nos indica de qué manera está distribuido con diferentes dimensiones, moléculas de tamaño pequeño así como las de mayor tamaño, y con esta polidispersión debería ser 1. Si tenemos aquí 1.1 o 1.9, quiere decir que todas las moléculas tienen tamaños diferentes, y si no, sería de 1. Consecuentemente, este PD es un cálculo importante que nos lleva a entender de qué manera están dispersas las moléculas. ¿Cómo podemos aplicar entonces estos cálculos o estas relaciones para el cálculo del grado de polimerización para los fructanos en agave? Aquí es donde vemos datos con los que ya contamos, sabemos cuál es la relación entre tiempo y TP. También podemos ver esta gráfica que habla de fructanos en agave. La forma de la curva es muy similar a la anterior que observábamos. Sin embargo, las moléculas de menor tamaño y la dimensión correspondiente de los picos, sí, son mayores. En la gráfica inferior se puede ver a detalle cómo hay un pico para la de menor tamaño, y con esta fórmula también podemos calcular el TP promedio en correspondencia con el peso, que sería 30. Y la polidispersidad es la división entre 30 y 19, que nos da 1.6. Esto quiere decir que la polidispersidad es menor en cuanto a velocidad se refiere, en contraste con la alcachofa de Jerusalén y el fructano que estamos analizando. La siguiente, por favor. A continuación llegamos a la cromatografía de exclusión por tamaño. Permítanme explicarles este concepto de SS y cómo lo aplicamos a continuación. El sistema que vamos a utilizar es basado en diferentes muestras y tenemos una cantidad de columnas con dimensiones diversas, obviamente. Una, en continuación a la siguiente, es una hilera de columnas, y lo que queremos calcular aquí es 10 por 300 milímetros. Esa es la dimensión primera. Dos columnas de Superos 12, mismas dimensiones, 10 por 300. Y una columna más con fractogel. Tenemos una de fractogel, dos de Super 2 y otra de fractogel, pero con las mismas dimensiones. Entonces, el huyente que utilizamos es de 0.05 molares por litro de cloruro de sodio. Y podría ser 50 milimolares en su equivalente, y una concentración muy baja, 0.01% de ácido sódico.
para evitar que haya algún tipo de infección por causa de microorganismos durante el análisis. La tasa de flujo va a ser de 0.6 mililitros por minuto. Luego, checamos el volumen de inyección de esta solución de la muestra es de 0.1 mililitros de una solución al 2% de carbohidrato en el eluyente. A continuación se hace el indicador de refracción, que es el DRI. Esto tiene que ver con la masa. Calibramos el cestimo con dextranos, así como fructo-oligosacáridos, sacarosa y fructosa. Y luego se hace un sistema de cálculo conocido como CODA-WIN, desarrollado por la Universidad de Graz, así como otros colaboradores, pero todos ellos en Austria, la Universidad de Graz, como ahí se indica, y es el formato o el software que se utiliza para calcular las dimensiones moleculares. Muy bien. Una vez más, podemos observar dos gráficas. Por un lado, tenemos la curva en color negro, es la separación del fructano de agave, y este agave también es de 6 años de antigüedad. Nos muestra los diferentes estándares en la línea roja, los cuales son Dextran 80, y vamos a tener uno de questosa, sucrosa y fructosa. Y con Dextran 80 y Dextran 5, ¿qué queremos decir con esto? Que Dextran es de 80,000 partes y Dextran es de 5,000. Con esta manera tenemos un peso molecular en los miles, pero respectivamente 80,000 nos lleva, o 5,000 nos lleva a analizar el DPI. Tenemos una curva de calibración que a la hora de recabar los datos debemos tener el volumen para objetivos del análisis o la masa molecular de las moléculas dentro de la muestra. Obviamente también calculamos las dimensiones moleculares de todo el sistema. Esta es la curva para lo que es el grado de polimerización y su distribución correspondiente. Y tenemos una molécula o un grupo de moléculas más pequeñas, están en la parte inferior, que sí se pueden calcular. Y esto quiere decir que el DP y tenemos un promedio 18 y 27 correspondientemente. La dispersión va a ser, polidispersión va a ser de 1.5. A continuación, quisiéramos compartir con ustedes una comparación entre el sistema calibrado, así como el sistema SS y los resultados. Por ejemplo, para el DP, o grado de polimerización del agave, tenemos en el sistema Dionex en color azul y el sistema SS de exclusión por tamaño en color negro. Se ve estos patrones, comparamos las curvas entre lo que es el sistema Dionex o Dionex y ven cómo se correlacionan bastante bien. Tenemos un promedio de polimerización similar en ambos casos, 19 para el Dionex y 18 para el sistema de exclusión por tamaño. Muy similar también lo que es el promedio del grado de polimerización. El sistema Dionex nos da 30, el SS nos da 27. Como conclusión, tenemos la polidispersión de 1.6 y 1.5 respectivamente. Por ende, vemos cómo los resultados son muy similares. También podemos hacer lo mismo para la inulina de la alcachofa de Jerusalén.
observamos en color azul es una gráfica similar a la anterior, color azul y color negro para sistema Dionex y sistema SEC con polidispersión de 1.9 y 1.8 muy similares entre sí. Y los valores son comparables con los datos arrojados. Vemos otro ejemplo que confirma una vez más estos resultados. Medimos el fructano en agave, producto comercial. Es un producto comercial del fructano del agave. Por un lado, utilizamos el fructano con oligoméricos, que es la parte baja polimérica, y el agave-fructano con polimérico elevado. Esto es muy similar a la separación con el equipo o sistema Dionex con una línea promedio del producto con mayor elevación de fructanos. Lo mismo, una vez más, vemos exclusión por tamaño con la cromatografía y la separación correspondiente, en la cual se debe de considerar con Medloss y Medlin. Tenemos una separación que muestra con una base más elevada de polímero en Medloss en contraste con Medlin. Y estos perfiles son perfiles de elusión, ambos lo son, y podemos comparar los perfiles de fracción de masas contra lo que es el grado de polimerización. Y de un lado tenemos el producto con bajo polímero, con estas separaciones indicadas en pantalla, para ver cuál es el grado de polimerización en ambos casos. Vemos valores muy similares una vez más para lo que es el grado de polimerización media, así como la polidispersión de 2.0 y 2.1 respectivamente. En forma similar pasa lo mismo para el Medlin. Valores comparables en ambos casos, con polidispersión de 2.0 y 1.8 respectivamente. Esto compara, una vez más, sistema Dionex contra lo que es el sistema de exclusión por tamaño. Con esto finalizo mi presentación, concluyendo. Que ambos sistemas, el Dionex, así como el de SSE, son herramientas útiles para el análisis de la distribución polimérica de fructanos en agave. El sistema Dionex nos da separación específica de las estructuras de las moléculas en rangos moleculares bajos a partir de los monosacáridos para lograr grados de polimerización de 5. Y esto es por medio de las columnas Carbopac PA200. También nos da un gradiente adecuado. Esto es de suma importancia. Quiero resaltar el hecho de que los cálculos van a ser clave para el sistema, para el uso del sistema. Por ende, es de suma importancia entender que las estructuras analizadas en el sistema Carbopac PA200 con una evaluación del gradiente nos va a llevar a recabar los datos como explicaba anteriormente. Las fracciones poliméricas elevadas no pueden separarse estructura por estructura, sino en parte por el grado de polimerización, y las partes muy grandes no se pueden separar por este mismo sistema.
la aplicación de la cromatografía de exclusión por tamaño calibrada es una herramienta excelente para el análisis de la distribución de masa molecular por medio de columnas combinadas para obtener una resolución más elevada, incluso en la parte baja de los polímeros. Esto nos ayuda a entender una separación marcada entre monosacáridos con un grado de polimerización de 200. Y los valores de masa molecular promedio, por ejemplo, MW, MN y PD, son cálculos que pueden fácilmente adquirirse para entender la distribución de masa molecular con un programa de software adecuado. Les quiero agradecer a todos ustedes por su atención esta mañana y quiero decirles que es una gran felicidad para mí estar aquí, es la posibilidad de poder presentarme ante ustedes.